Las oposiciones de FP son algo muy particular y con unas características especiales. Por eso he querido dedicar la tribucharla de hoy precisamente a este tipo de oposiciones. Y por eso he traído una persona experta, preparadora de oposiciones de FP, sobre todo de la parte de la programación didáctica, que os aseguro que nos va a dar un montón de tips, un montón de consejos que no tienen desperdicio. Porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Bueno, pues hoy os he traído a una experta en el tema de la preparación de oposiciones de FP, a Verónica Martos. Ahora os la voy a presentar, pero antes, por si acaso alguien ha caído por aquí y es nuevo o nueva en el canal, me presento. Yo soy Ana Esther Teacher, una profe de secundaria de inglés que desde hace ya unos cuantos años se dedica a ayudar a profes y a opositores a marcar la diferencia e impactar en la educación, porque creo realmente que los docentes tenemos un poder catalizador brutal y que tenemos un gran impacto que dejar en la sociedad. Lo hago fundamentalmente a través de tres canales. El primero es este canal de YouTube con un montón de vídeos que tienes agrupados en listas de reproducción. Si eres opositor, tienes una de opoayuda que te puede venir muy bien y otra sobre consejos de estudio y productividad que también te puede servir. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando. La segunda vía es la página web www.araesteteacher.com. Te invito a pasarte por allí y también por la parte de formación, por nuestra tribu academia, por si hay alguna que se ajusta a tus necesidades. Y en tercer lugar, me puedes conocer un poquito más en Instagram. Allí soy Ana Esther Teacher y voy contando un poquito mi día a día. Y ahora ya sin más dilación, vamos con esta tribu charla. Hoy hablo con Verónica Martos, profesora de formación profesional desde hace ya 15 años y preparadora de opositores a profes de FP. En el año 2016 ella consiguió su plaza y ahora ayuda a otros a transitar ese camino que ella ya anduvo, pero en menos tiempo y con menos esfuerzo. Y es que en la parte de la programación didáctica, atención, ella sacó una nota superior al 9,5 en las tres ocasiones en las que se presentó. Así que, como os podéis imaginar, nos va a dar muchas ideas que seguro van a servir a los opositores de la tribu. Bienvenida a esta tribu, Verónica. Muchas gracias, Néstor. Buenas tardes y bienvenida también a toda tu tribu, a mi pequeña comunidad. Me agradecida de charlar un ratito con vosotros y de compartir. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poquito tu experiencia, ¿no? Desde ese momento en el que decides ser profe y cómo has evolucionado y transitado hasta ser ahora ya formadora de opositores. Bueno, pues yo diría que quizás fue algo un poco vocacional en el sentido de que yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho aprender y compartir mis aprendizajes con otras personas, que creo que es un poco la esencia de la docencia, ¿no? Siempre he sido muy curiosa, me ha gustado mucho la lectura y ganando conocimientos, pero nunca quedarme lo que probaba y me funcionaba, pues siempre no me lo quería quedar para mí, ¿no? Siempre tenía ese interés de compartir. Y respecto a la docencia, siempre tenía también claro, una vez que tomé la decisión de dedicarme a esto, que el alumnado al que me quería dirigir era de formación profesional, pues porque bueno, creo que encaja más por mi personalidad y demás con mi forma de dirigir una clase y demás. Sí, Y bueno, fue un camino para mí el tema de llegar a poder dar clases, porque yo me empecé a preparar las oposiciones allá por 2005, o sea, hace ya unos poquitos de años. sí, En aquella ocasión, para las oposiciones de 2006 no salieron plazas de mi especialidad, así que me tuve que reinventar un tiempo y como primera oportunidad me pude presentar en 2008 y ahí ya aprobé sin plaza porque era también un periodo de estos de estabilización que hemos tenido ahora también sí, reciente. sí. Pero bueno, ya pude meter cabeza, digamos, empezar la docencia con una vacante para todo el año cerca de mi casa. Y bien, y a los 2 años de estar ya trabajando, pues me pude volver a presentar. Ahí sí que fue un palo porque me quedé, nada, unos días tuve plaza, me quedé como a una décima o menos. Y bueno, pues ahí fue un momento de duelo también después de ese proceso y ya no volvieron a convocarse de mi especialidad hasta 2016. O sea que todo ese periodo de 8 años estuve como interina
Me presenté 3 veces, 3 aprobados sin plaza. O sea que el camino de la oposición lo conozco desde dentro bien. Pero de ahí extraje, pues como te digo, aprendizajes, ¿no? Porque, Claro, bueno, la parte de la programación didáctica siempre me fue muy bien en las 3 oposiciones. No era el problema, no era que no me hubiera preparado, no era que no lo llevara bien, era que, bueno, pues no se habían alineado los astros. En FP también hay poquitas plazas habitualmente. claro, sí, Y bueno, fue un poco diferente en ese sentido y ya llegó mi ocasión en 2016. Así que ahí ya me pude tranquilizar, relajar en el sentido de que ya tenía mi plaza conseguida. Me cambié a Madrid porque yo soy andaluza sí, y al poco tiempo pues empezó a preguntarme gente por el tema de las oposiciones, de la programación, bueno, y la verdad es que de nuevo, como te decía al principio, esos aprendizajes que yo había ido adquiriendo en ese proceso de 3 oposiciones, ya sumado a mi experiencia docente de todos esos años, ¿no? Y bueno, pues con esa voluntad un poco de querer transmitir eso, pues empecé a comunicarlo primero pues, a través de mi blog y demás, y después pues monté la escuela de programación de jolín. FP. En esa estamos. Vaya tela. Sí. Cuando aquí decimos mucho que la oposición es una carrera de fondo, ¿no? Y tu experiencia Sí, lo corrobora totalmente, ¿no? Que no hay que totalmente. desistir, aunque el camino es duro, porque quedarte a puertas como te pasó a ti, pues eso, tú lo has dicho, has nombrado la palabra duelo, es como pasar un duelo. Al Sí, sí, final es un proceso complicado. En tu página web, Verónica, voy a citar una frase que nos dices que tienes un modelo de programación muy sólido y muy pulido que siempre ha resultado un éxito. Claro, esto se consigue después de interiorizar muy bien lo que es programar, en este caso en FP, con calidad, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicases alguno de esos factores diferenciales que hacen que la programación de FP pues, sea de alguna manera especial, ¿no? Me gusta mucho esa palabra de muy sólida, muy pulida. Sí, cuando digo eso me refiero a que es un modelo que ya está muy validado, ¿no? Pues, primero por mí, pues porque pues, con sus mejoras y actualizaciones, el modelo que yo utilicé en mis 3 oposiciones, de alguna manera, por lo menos en esencia. Luego, porque también ya a día de hoy introduce pues todas esas experiencias educativas que me han funcionado mejor en estos años de experiencia con mi alumnado en FP. Y porque ya también muchos opositores pues lo han probado y les ha funcionado, han tenido éxito con este sistema, ¿no? Entonces, pues sí que es un poco diferente, ¿no? Respecto a lo que sería una programación de otra etapa educativa, en el Sí, sentido de que en FP, primero que tenemos un alumnado con unas características un poquito distintas, ¿no? En cuanto a los requisitos de acceso, pues ya son estudios obligatorios, sobre todo en sí. los grados medios y básicos a los que yo me dirijo. Entonces, en teoría, les interesa lo que están aprendiendo. O sea, ya partimos de un nivel de motivación, en principio, en general, un poquito más alto y normalmente sus expectativas pues están bien dirigirse al mercado laboral inmediatamente o bueno, continuar sus estudios también, como puede pasar, por ejemplo, en bachillerato, ¿no? Ahí sí hay Mm, más equivalencia. Pero son muy diversos, que pasan todas las etapas, pero aquí también se añade la diversidad de las edades, ¿no? Porque sí. tenemos a veces en un grupo menores de edad y adultos que ya vienen del mundo laboral y retoman estudios. Gente que viene de justo haber terminado un cuarto de la ESO, por ejemplo, en un grado medio, y otros que vienen de haber ya hecho estudios universitarios y por lo que sea no Ujú, han encontrado salida profesional y retoman. O sea, que la diversidad de intereses, de orígenes, suelen ser también de procedencias más dispersas, porque, bueno, a lo mejor en una comunidad autónoma se estudia un ciclo en una sola provincia. sí, Entonces, pues bueno, hay más variedad, ¿no? Eso es por primera cuestión que rescatar aquí de esas características. Y luego, la FP en sí es la unión del mundo educativo y el mundo laboral, la sí, formación profesional. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener la mirada puesta en las programaciones que estén muy alineadas con el sector productivo, ¿no? claro. Muy presente la empresa en Mm, todo, en el diseño de las actividades que planteamos, en el enfoque que sea muy competencial, todo el mm, tiempo. En nuestro caso son competencias de tipo profesional, sobre todo, claro. pero Mm, también personales y sociales, pues para la empleabilidad, pues para que salgan de ahí profesionales preparados para incorporarse directamente al mundo laboral. Tenemos la limitación de que en los centros educativos la dotación de recursos no siempre es la que nos gustaría, o por lo menos no es la que se equipara a la realidad luego de las empresas, pero bueno, pues también hay que jugar un poco con eso en la programación que sea innovadora pero realista, ¿no? Que sí, tenga
elementos que luego en un centro educativo real te encuentras esos recursos, no te encuentras máquinas muy caras ni software Ujú. muy caro, ¿no? Y bueno, pues luego el tema de la evaluación en nuestro caso, que es también criterial, pero nuestro eje, digamos, el referente son los resultados de aprendizaje como elemento curricular diferente que tenemos en Sí. FP. Mm, Eh, mm. Sí, hay Eso. diferencias. Está claro que hay diferencias con secundaria, por ejemplo, que es mi etapa, y que es verdad que la FP es una etapa muy particular, partiendo sobre todo de eso que has dicho en principio, ¿no? Que algo más de motivación tienen. Luego, evidentemente, hay que motivarlos en el aula y demás, pero es verdad que un poco diferente sí que es. En una programación didáctica siempre hay como diferentes partes, ¿no? Me gustaría que nos dijeses, pues dos, por ejemplo, o las que tú estimes, ¿no? Que para ti sean cruciales y que marquen la diferencia, ¿no? Para que un opositor triunfe con su programación. Sí, yo aquí lo tengo muy claro, o sea, si no me hubieras dicho dos, también te habría dicho en la respuesta dos, porque creo que la clave del éxito de una programación es, por un lado, la metodología, los métodos pedagógicos que utilizan, ¿no? El diseño de actividades, y por otro, la evaluación, para mí, Ujú. ¿no? La metodología es la parte pues, más creativa, en la que nos podemos lucir más, la que tenemos más autonomía pedagógica, o sea, nos basamos en el currículo, pero ahí tenemos mucho más margen de innovar, de crear, de mostrar nuestra aptitud pedagógica, ¿no? Sí. Y yo creo que además el tribunal en la oposición es la parte que más le puede interesar. O sea, si ellos revisan tu programación, yo creo que lo que más se van a ir a leer en detalle son las actividades que plantees en las unidades, ¿no? O sea, dentro de la unidad, de la metodología, pero sobre todo dentro de la unidad. Y luego la parte de las evaluaciones que tiene que estar muy bien atada, o sea, tiene que estar muy clara, muy concreta, basada totalmente en la normativa, no en otras formas de evaluar que a veces se Sí. hacen en la vida real, pero que no están tan relacionadas con lo que se debería hacer. Y hay más que extenderte mucho en la defensa, por ejemplo, es que esté claro, que esté concreto y ceñido a la normativa. Así que para mí Ujú. eso. Si tuviera que decirte algo más, yo también le insisto mucho a los opositores en que creo que algo que puede diferenciarnos es la secuencia didáctica, ¿no? La división que hagamos de nuestras competencias, los contenidos en unidades, pues bueno, que es algo que es un poco más también Sí. flexible y personal. Ahí Ujú. también podríamos tener un factor diferenciador. Pues anotad, opositores de FP de la tribu, porque sí, yo también creo que la metodología al final hay muchas partes en la programación que son obligatorias y que todo el mundo las tiene iguales, ¿no? Porque al final la legislación es la misma para todos, pero es verdad que en estas partes un poco más personalizables es donde tenemos que intentar brillar, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí que, y también es verdad que es donde se ve la calidad que cada uno tenemos como docente, ¿no? En esas metodologías que aplicamos, en la manera de evaluar, yo creo que es como donde más desplegamos esas aptitudes pedagógicas. Hay Sí. otro factor muy importante, no solo para la programación, sino para la oposición en general. Y tú nos Ujú. has hablado de él en alguno de los artículos de tu blog, que por supuestísimo todo lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción para que podáis ir a buscar a Verónica. Y es el tema de la mentalidad. Qué importante la mentalidad para un opositor. Tú, claro, como preparadora de oposiciones, eres también un poco coach de alguna forma, coach de mentalidad. Cuéntanos por qué es tan importante y danos algún truquito para los opositores de la tribu. Sí, yo creo que es fundamental, vamos, al mismo nivel prácticamente que la preparación a nivel de conocimiento, de didáctica, ¿no? Porque ya en los años que llevo en esto me he encontrado casos de personas que el motivo de no salir adelante con su plaza ha sido pues, un bloqueo, los nervios, o sea, no gestionar bien a nivel mental o emocional la preparación o el momento de la ejecución, ¿no? En el examen escrito o en el oral. Entonces, yo siempre les digo a los opositores que es una prueba que no está en la convocatoria, pero que la tenemos que tener muy presente, que es esta prueba mental. Y de hecho yo incorporo siempre en la formación como un poco transversal también, pues como siempre tenemos que hacer en nuestras clases en la vida real, la transversalidad, ¿no? Pues todos los aspectos de cuerpo y mente que yo le llamo para opositores. Y bueno, pues a nivel de consejos, ¿en qué se podría traducir? Pues por un lado, en prepararnos como si fuéramos un poco deportistas olímpicos, ¿vale? Hay una meta aquí, un objetivo, y tenemos que llegar fuerte a nivel también de energía. Y entonces, pues también el entrenamiento este invisible de cuidar todo.
la Ujú, alimentación, el descanso, la gestión de las emociones, etcétera, ¿no? Esa parte yo para mí, también porque vengo del terreno de la sanidad como perfil profesional, pues también lo veo fundamental y lo incorporo, ¿no? Y luego es que también es un proceso pues, que es muy retador a nivel personal de la oposición. Yo que lo he vivido en otras ocasiones, pues sí que se pasa mucho altibajos emocionales, es duro, es solitario. A ujú. veces saca tus creencias limitantes, tus inseguridades, problemas de autoestima que puedas arrastrar y aquí pues de repente afloran, ¿no? O sea, es que a veces es un poco imprevisible, sobre todo cuando ya se va acercando la fecha. Entonces, pues creo que es importante estar ahí un poquito en ese sentido trabajado o al menos pues Mm, contar con acompañamiento, pues porque haya otra persona que en un momento dado tú pierdes la confianza y te pueda reconducir un poco, ayudarte a volver a enfocarte en lo importante, ¿no? sí, También en esto de las oposiciones hay mucha rumorología, sí, mucha queja, a veces hay como un ambiente que como te dejes llevar por eso, pues puedes caer en un... Entonces yo les digo, poner un poquito el chubasquero, que nos resbale todo, aislarnos en nuestra burbujilla, enfocar a lo nuestro y bueno, pues si surge ya la ocasión y las cosas durante el examen no nos van como quizás esperábamos, por ejemplo, a mí me pasó que no me salió bola en el tema sí, y te tienes un poco que reconducir en esa situación, respirar hondo y bueno, pues enfocarte en tus fortalezas, no compararte con nadie y a lo tuyo y que sea sí. lo que tenga que ser, no hacerlo lo mejor posible y si no sale bien, como me ha pasado a mí, pues nada, un aprendizaje vital y para Y a adelante, seguir que se creciendo, sabe, sí, ¿no? porque al final es verdad que en el proceso de la oposición, que no es una cosa de un mes, que es un proceso bastante largo, también crecemos como personas, ¿no? Entonces, hay que llevarlo un poco como de Mm, manera paralela, ¿no? El crecimiento como opositor y cada vez haciéndolo mejor, a la par que creces como persona y que superas las adversidades que te hace superar una oposición, que también es una prueba de desarrollo personal sí, sí. bastante fuerte, ¿no? Digo yo siempre, y que como que solo lo sabe el que ha pasado por ello, ¿no? Que muchas veces, pues los de alrededor, como no sean del mundillo, no te entienden. Tú has Mm. visto, Verónica, muchos opositores que han pasado por tu programa. Y claro, has visto muchos de ellos que han tenido éxito. ¿Cuáles dirías que son esas dos o tres características comunes que tienen los opositores que logran su plaza? Bueno, pues una quizás lo que estamos justo hablando a nivel de mentalidad, que esa parte pues la tienen un poquito más trabajada, controlada, la gestionan mejor, ¿no? Primero el compromiso con la preparación, que le dan prioridad en su vida, le hacen hueco a esto y se comprometen con eso y luego pues esa mentalidad, esa actitud durante el proceso, pues de saber que a veces vendrán bajones, pues se remontan, ¿no? Y también esa actitud que luego demuestran en el examen, tanto por escrito, Ujú, en la primera prueba como en la segunda, ¿no? Esa actitud de, pues no sé, demostrar un poco la solvencia, la competencia, desenvolverte bien con cierta madurez delante del tribunal o a la hora de escribir el tema, pues también demostrar eso por escrito, que también algo se traduce ahí, ¿no? Entonces, una parte sería esa actitud que yo veo. Luego un poco la estrategia, porque esto no es ponerse al tuntún a estudiar, como podemos venir a lo mejor las personas que vienen recién salidas de la universidad, que están acostumbradas a preparar quizás un examen, pero esto no va de solo hincar codos, de acumular temas y supuestos y punto, ¿no? Hay que pensar que esto es un examen con un componente humano, que hay un tribunal al otro lado, que está allí corrigiéndote en el mes de junio, julio, cansado, con calor, ¿vale? Involuntariamente, o sea, un poquito sí, obligado también. Entonces, tenerlos presentes en tu preparación a la hora de plantear tu examen escrito, tu defensa oral, ¿no? Pues creo que esa estrategia también es importante y lo mismo que la estrategia de distribuir tus recursos. Tú tienes tres pruebas que prepararte, más el concurso, si lo quieres también mejorar, sí, y el tiempo es el que es, entonces también hay que enfocarse en cada parte, ¿no? Que muchas veces lo que yo me he encontrado con opositores que no le ha ido bien es que, por ejemplo, pues se han visto en la situación de superar el primer examen, hombre, que es la criba verdadera, el más complejo de preparar, el que depende más del azar y tal, y se han visto que lo han superado y que no estaban preparados para la programación, por ejemplo, ¿no? claro, Entonces, pues la programación depende de uno mismo, pues en esa preparación estratégica la tenemos que tener presente porque al final es la mitad de la sí, nota y creo sí. que por ahí. Y por último, yo te diría, pues, aparte de esa actitud y esa estrategia, la personalización, porque esto Ujú, es un examen que al final pues, pasamos por a muchas personas a la vez, un proceso, como hemos dicho, competitivo y tú tienes que destacar. Entonces, mm, ¿destacas cómo? Pues personalizando lo que haces,
tus temas, tu programación, todo lo que al tribunal le llegue tuyo tiene que ser genuino. Entonces, pues yo nunca les Mm, doy a mis opositores un copia y pega, esto es una plantilla, sácalo de ahí. No, esto es interiorízalo, compréndelo y crea algo tuyo. mm. Claro, para que destaques, ¿no? De alguna manera Claro. entre la multitud, porque no es solo aprobar, como yo digo siempre, no es solo aprobar, es ser el mejor Exacto. de esa jornada, ¿no? Entonces eso es complicado. Claro, luego además viene la defensa oral de la programación, que yo digo que es el momento Mm. donde el opositor se vende, ¿no? Cuéntanos, ¿qué aconsejas tú a tus opositores hacer en esa parte oral? Bueno, creo que yo siempre les digo una frase que la mejor defensa es una buena programación. O sea, como decíamos, ¿no? Algo que tú has hecho tuyo, que lo has personalizado, que lo entiendes, que lo has creado tú, pues la forma más fácil de luego poderlo comunicar fluidamente, con seguridad, porque es tuyo, ¿no? O sea, que si es tu propia programación, ahí ya tienes mucho ganado. Pero luego hay que prepararse específicamente esa puesta en escena, ¿no? Entonces esto requiere pues es una improvisación ensayada, es decir, tú allí tienes que sonar natural, pero tiene que haber un ensayo previo importante y por eso no nos lo podemos dejar para la última hora, ¿no? Cuidando todo, cuidando los aspectos comunicativos, la gestión también del estrés, de los nervios que te puedan venir, pues para estar delante de 5 personas que te puede imponer un poco la situación. Y luego yo es que soy súper fan de la pizarra, entonces yo siempre le... También uso muchos recursos digitales, pero a la hora de plantear la defensa yo siempre le recomiendo como mejor opción para mi punto de vista el hacer La uso de la pizarra. pizarra porque ahí te limita un poco la ansiedad que te puede generar que algo falle en la Sí. tecnología, no te oculta detrás de una diapositiva, sino que tú la vas construyendo mientras expones y en fin, para mí es el recurso, el mejor amigo del profe. Sí, a mí también me gusta mucho la pizarra y la tiza en ese momento, sobre todo por reducir riesgos, o sea, por ir tranquilo, ¿no? Por decir, sé que, o sea, es difícil que falle la tiza y la pizarra, es bastante complicado y se pueden hacer cosas muy chulas también en la pizarra, o sea, que Sí, sí. no todo es tecnología. Verónica, en esta tribu tenemos un lema que dice organización, estudio, educación. Nos gusta mucho la organización, la planificación. Cuéntanos, ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo organizarse para preparar una oposición? Bueno, yo te veo a ti y yo alucino con tu organización, lo que yo te conozco. Yo soy un poquito más rudimentaria en ese sentido, pero por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo en que una pata esencial de esta silla, ¿no? De hecho, la semana que viene tengo con los opositores un taller que hacemos siempre a principio de curso más o menos de planificación, ¿no? Entonces, pues como en cualquier proyecto de la vida, como es la preparación de una programación didáctica o de un curso académico, cuando tú te organizas para las clases con tus alumnos, ¿no? Pues te tienes que planificar primero todo el año, o sea, una planificación a largo plazo anual. Luego, pues ya ir acotando, pues, o por unidades, en nuestro caso en la docencia, o aquí, pues por meses, por ejemplo. O sea, yo me quiero estudiar en total, en este año completo que tengo para dedicar a la oposición, 30 temas, 40 temas. Pues este mes de noviembre que ahora empieza, pues ¿cuántos temas? Y aterrizando eso, ¿no? Luego irlo concretando siempre en una planificación ya semanal, que es lo más Ujú, cercano, donde ya puedes manejar más pues, otras citas que tengo, otros imprevistos, etcétera. Y luego cada día, pues con tu foco en ese día de hoy qué tareas tengo, dedicando un espacio de calidad a la oposición, porque muchas veces el factor tiempo está ahí, ¿no? El tiempo y la energía son los recursos, pero es qué tiempo de calidad le puedo yo dedicar a esto si de verdad tengo un interés en sacarme ujú, la plaza, en sacar la oposición adelante, ¿no? Entonces, pues dentro de mi día, el tiempo que yo tenga de mejor calidad, dentro de lo que son las responsabilidades ya familiares y tal, dedicado a la oposición. Y en la semana yo al menos diría que un día completo, dentro de las opciones también que cada uno tenga, a programación porque sí. no se nos despiste y no lo dejemos, como decíamos antes, para el final, ¿no? Entonces, pues, Mm, el tiempo que tenga, haz lo mejor posible con los recursos disponibles, el tiempo y la energía que tenga, y mejor hecho que perfecto, que también les digo yo mucho a los opositores, pues para adelante. Hoy habíamos pretendido sacar el apartado de las competencias para adelante, pues lo he hecho. Si sí, después tengo más tiempo adelante para darle otra vuelta, para perfeccionar, perfecto, pero ya he cubierto esta parte, ¿no? Y sí. luego algún sistema, algún dispositivo, cada uno. Yo soy muy manual, yo sí tiro mucho de planificadores a mano, de agendas, todavía soy muy manual en ese aspecto también. Pero bueno, uso mucho Evernote, por ejemplo, como Ujú, hasta ujú, así de notas donde yo me planifico pues tareas de la semana y las de hoy.
y las que son un poquito más a largo plazo y las tengo ahí. Y a los opositores también les recomiendo algo así, ¿no? Por Ujú. vaciar, pero siempre aislando lo que para mí son tareas vinculadas a la oposición del resto de tareas, De cosas. ocupaciones que tenemos, ¿no? Es Sí, lo que sí. Sí, y te muy puedo decir. importante también lo de dedicar un día a la oposición para que luego no nos pille el toro al final si Mm. pasamos a esa prueba, como decíamos. Verónica, estamos llegando al final de la tribucharla, que está siendo muy interesante, nos estás dando un montón de pildorillas, yo creo que es para rebobinar y volver a ver y tomar apuntes, ¿no? O sea que opositores, tomad nota. Me gustaría que cerrásemos con algo relativo a la motivación, ¿no? Porque hemos hablado pues, de que esto es muy duro, que es una carrera de fondo, pero ¿cómo podemos motivar a los opositores? Bueno, creo que la clave siempre en cualquier cuestión en la vida que queramos motivarnos para hacer es enfocarnos en el objetivo, ¿no? Tener muy claro el para qué yo quiero hacer esto. O sea, el cerebro es como un ahorrador de energía nato y si tú no le das un para qué, claro, una finalidad, va a tender a su zona de confort y a no salir de ahí, ¿no? Entonces, pues reflexionar un poquito en ese objetivo. O sea, cuando tengamos esos momentos de bajón, de caída, de que no nos apetece, porque opositar no es agradable, aislarte un poco durante un tiempo, ¿no? Renunciar a otras cosas. Entonces, hay que retomar mucho ese para qué, volver al foco, el objetivo. Si tú ya estás trabajando como interino, pues el objetivo puede ser, pues por fin, ya poderte desvincular de las oposiciones y relajarte en el sentido que ya pues estás estable, tienes tu plaza. Pero también hay motivaciones un poquito más amplias, ¿no? ¿Por qué quiero yo conseguir un puesto de trabajo en la docencia? Pues porque quiero transmitir, como decíamos al inicio, esos conocimientos a Mm, mis alumnos, porque quiero influir en la sociedad de alguna manera. O sea, cada uno tiene su para qué, pero creo que ahí está un poco la finalidad y muchas veces pues puede ser también motivación a nivel familiar, personal, pues tener esa calidad de vida, poder compaginar mejor la vida personal y la laboral, no sé, pero para mí ahí está la clave, ¿no? De la motivación, el objetivo. Así. ujú. Yo también lo tengo siempre muy presente porque como preparadora también a veces se hace duro, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un lío este año en FP con todos los cambios de normativa Sí. y todo, y yo tengo que hablar muchas veces a ver, el objetivo de por qué me he metido yo en este embolado, ¿cuál es? ¿No? Pues porque quiero ayudar a estas personas también a hacerles más fácil ese camino de la oposición, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave de la motivación. Claro, sí, tener claro ese para qué. Yo muchas veces digo, incluso os lo podéis poner allí en el opozulo para que no se nos olvide y tenerlo siempre presente. Verónica, cuéntales a los opositores de la tribu dónde pueden encontrarte y habla un poquito de tu grupo de preparación, cómo lo articulas. Cuéntales. Bueno, pues yo tengo lo que yo me he un poco inventado, que es la Escuela de Programación de FP, que es una formación integral así para preparar pues esa prueba de las oposiciones, la programación, la unidad y la defensa oral. Entonces, pues me pueden encontrar en veronicamartos.com, que es mi página web, y también por Instagram, pues poniendo mi nombre, guión bajo, FP, por ahí también me podéis encontrar, que por ahí siempre tengo un trato así un poquito más diario, más cercano y por la web pues ahí tenéis un poco la descripción del programa. Pero para este año ya tenemos el grupo completo, ya lo que tenemos es un poco la previsión para el siguiente año. Si alguien se quiere unir al programa, pues sería ya para las oposiciones de 2026. Para 2025 ya Ujú. estamos a tope y ya estamos con el grupo funcionando. Así Bueno, que pues vamos a ponerlo todo por aquí y también lo dejaremos abajo en la cajita de descripción. Y bueno, quien tenga eso, objetivo 2026, pues ya sabéis, aquí tenéis una opción porque muchas veces me preguntáis por FP, pues ya mm, hemos traído a una experta en FP que además nos ha dado un montón de tips y un montón de ideas. Así que muchísimas gracias, Verónica. a ti, Ana, es un placer estar aquí este ratito con vosotros. Ya sabes que aquí tienes tu tribu para cuando quieras. Un beso. Nada, otro para ti. Espero que esta tribucharla con Verónica te haya gustado tanto como a mí. Como ves, ha ido al grano, nos ha dado ideas muy claras, muy concretas, que tienen que ver tanto con mentalidad, que hemos hablado un buen rato sobre este tema, como por supuesto con un montón de consejos para tu programación didáctica. Así que espero que ahora te pongas con ella. Si tienes cualquier duda o comentario, déjalo por aquí debajo. Intento leer todos los comentarios que dejáis y voy dando respuesta a todos ellos. Además, te recomiendo pasarte por la página web www.anaesterteacher.com porque es la casita virtual de la tribu
Tribu, donde tienes un montón de recursos gratuitos para ti y también suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo vídeo. Nos vemos allí. Hasta entonces. ¡Chao, tribu!